Como decía recién el profesor Bols, hay distintos esquemas, esencialmente es el mismo, nada más que yo hago la diferencia entre el teólogo, ¿no es cierto?, que puede ser laico o no laico, ¿no es cierto?, y el ministro religioso, y el paciente y su familia como miembros del comité ad hoc, ¿no es cierto? Puede darse el caso que haya un paciente de una religión determinada que quiere que su pastor o su representante que sea esté presente, en el cual no es un bioeticista y puede participar temporariamente por su caso en la sesión del comité para exponer en fin, las normativas religiosas o las creencias que quieran que sean respetadas, pero que no necesariamente es el teólogo miembro del comité permanente, porque el teólogo que va a participar en el comité tiene que tener la especialidad, un poco estar ya preparado para el tema de la bioética, lo mismo que el filósofo, que va seguramente a dar una panorámica mucho más integradora y a veces antropológica también, de que a veces puede faltar al médico, al enfermero, al administrativo. Esa es una pequeña, y no es que haya entonces dos miembros teológicos, digamos, un teólogo y el ministro. El ministro o el pastor o el representante de la religión, repito, por eso está con otro tipo de letra, puede participar ad hoc en la sesión del paciente determinado que pide, yo quiero que mi pastor esté presente, o el rabino X, o lo que sea, y está en una parte del debate, se retira, después el comité analiza lo que tiene que analizar y se le puede comunicar finalmente su visión. Bueno, entonces todo esto del comité yo lo paso. Sí, me detengo en el proceso de toma de decisión, que ahí entramos, y por supuesto este es un esquema, hay varios esquemas de proceso de toma de decisión. Este es el que nosotros desde nuestra escuela personalista proponemos y utilizamos en los comités clínicos en los cuales participamos, que son como 6 pasos muy concretos. Primero, la recolección de antecedentes, el diagnóstico. ¿Qué tiene el paciente? ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? Y en este paso, yo les diría que mi experiencia de muchos años de comité se resuelve casi el 70% de los conflictos, ¿no? Porque muchas veces por la rapidez, por la atención, por la forma de trabajar en los hospitales, analizando en detalle el diagnóstico, o sea, la recolección de todos los antecedentes, vamos a encontrar que nos faltaba alguna información o había que esperar terminar algún proceso de análisis, el último estudio que me va a confirmar o no tal posible diagnóstico, que eso es muy importante, porque si yo no sé si tiene diagnóstico A o diagnóstico B, obviamente las propuestas terapéuticas van a variar o van a ser inciertas, ¿no es cierto? Una vez que tenemos la recolección de antecedentes, viene la identificación de opciones. Y ahí también podemos poner en un pizarrón todas las opciones que tenemos. Primera opción, para resolver el problema, matar al paciente. Es una opción, ¿no es cierto?, que nos llama a reírnos, pero la eutanasia está. Si se acuerdan, el príncipe Friso de Holanda, el hijo de la reina o la ex reina de Holanda, que tuvo el accidente en Austria de esquí, no se lo tienen presente, recién cuando lo pudieron movilizar no lo llevaron a Holanda, lo llevaron a Inglaterra, bajo la excusa que había una clínica muy buena. El problema es que la ley de Holanda, para ese daño cerebral, la indicación terapéutica es la eutanasia. Y entonces, si entraba el paciente a una clínica holandesa, le aplicaban la eutanasia. Entonces la reina, que tenía dinero, dijo, no, lo llevo a Inglaterra, y solamente lo transfirieron a Holanda en la última etapa de la vida del paciente. Si recuerdan, cuando Friso entra en Holanda, a las 3 semanas fallece, ¿no es cierto? O sea, son opciones, y hoy tenemos que convivir con ellos, ¿no es cierto? Nos han avisado que la semana que viene vuelven a tomar el tema de eutanasia en nuestro Parlamento, ¿no es cierto? O sea que, no sé, en cualquier momento, ¡pum!, tenemos la ley, ¿no es cierto? Otra opción, terapéutica A, que es muy buena, la mejor para el paciente, pero hay que hacerla. El paciente está en Formosa y hay que hacerla en Capital Federal. O terapéutica B, que no es tan buena, pero la pueden hacer en Formosa. Son elementos a pesar, ¿no es cierto? Temas éticos. El paciente no quiere la transfusión de sangre.
En fin, todo ese tipo de cosas. Y ahí, indiscutiblemente, también el rol del teólogo como del filósofo es casi tan o más importante que el del médico. Porque el médico va a tener las opciones técnicas. ¿Qué duda le cabe? Es la opción de aceptación de la propuesta terapéutica por parte del paciente, que es un derecho que tiene el paciente. No, mire, usted me ofrece la mejor terapéutica, yo se la agradezco, pero no la quiero hacer. Me voy del hospital, no me opero. Ese tipo de cosas que le pertenecen al paciente, siempre y cuando sea competente, como recién decía el doctor, ¿no? Tercero, la evaluación. ¿Por qué descarto la primera? Porque no quiero matar y no voy a matarlo al paciente. Entonces, esa no me sirve. La segunda, que es muy buena, pero el paciente no quiere estar a 1000 o 1800 kilómetros de su casa, o no puede dejar a sus hijos o lo que sea. Se hace una evaluación. Cuarto, se toma la decisión, habiendo evaluado las opciones, también con las componentes éticas, decidimos la opción 3, 1, 5, la que sea, ¿no es cierto? No, tampoco es que hay tantas opciones, ¿no es cierto?, que se pueda complicar tanto, ¿no? El quinto paso es la acción. ¿Y por qué lo pongo separado? Porque el Comité de Bioética va a proponer al médico tratante su conclusión, ¿no es cierto? Nunca va a poder decidir por el médico, como recién decía muy bien el profesor, no tomamos decisiones técnico-médicas. Si hay que amputar o no, eso lo decidirá el médico. Se hace la visión bioética integradora. Ahora vamos a ver entonces nuestra función como teólogos. Y finalmente, una cosa que no se hace en general en los comités, que es, después de 1 año, 6 meses, 5 semanas, lo que sea, evaluar cómo nos fue. ¿Qué tal fue efectiva o no la decisión que tuvo el comité? Porque obviamente, como hay criterios no empíricos en esto, porque una valoración ética no es empírica, podemos tener una visión más, aquí ven, ¿no sé? Por ejemplo, en la evaluación entra la proporcionalidad, preferencias, aceptación del dolor, valoraciones de riesgo, etc. Ahora bien, para nosotros, en el centro, no está la patología, está la persona. O sea, yo como teólogo, lo que tengo frente a mí no es una insuficiencia renal, sino el señor Juan, que tiene insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y este señor Juan, o señora María Pepa, vive un hecho que yo acá lo llamo de medicina, un hecho médico, X, el que sea. Ahí se hablaba también de investigación, se hablaban de otras cosas. Lo que suceda, vamos a poner el diagnóstico de una patología grave, ¿no es cierto?, una insuficiencia renal grave, para lo cual los médicos hacen el estudio correspondiente, analizan las posibilidades médicas que tienen y hacen una propuesta terapéutica, ¿no? Hasta aquí es la clásica relación médico-paciente. Yo estoy enfermo, voy al hospital, me estudian, me diagnostican y me dan una terapéutica si es que es posible. Pero ¿qué pasa? Que esa terapéutica que me proponen, la persona tiene una visión antropológica determinada y la va a analizar según sus valores, sus creencias, su vivencia, su situación emocional, afectiva, social, etcétera. Que ustedes me dirán, pero no todo el mundo tiene una estructura antropológica. Es verdad, nadie hace, bueno, sí, yo sigo la antropología según Max Weber, pero eso en el colectivo no se hablan de esas cosas, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene sus valores. A mi hijo no lo toquen, a mi mamá hágale esto. O sea, la gente tiene valoraciones antropológicas, una visión que ese hecho médico lo analiza, lo pasa por ese tamiz de cómo entiendo yo la vida. No quiero que me amputen la pierna, pues yo tengo 2 piernas, prefiero morirme con mis 2 piernas a que me la amputen. Y usted dice, pero escúcheme, tiene una gangrena, hay que hacerlo, qué sé yo. Para el médico está muy claro cómo hay que actuar, pero para él tal vez no. A partir de ese análisis antropológico o aceptación antropológica, ¿no? Si yo me levanto una mañana, me afeito y resulta que tengo un granito y me lastimo, pongo un cachito de papel higiénico, se seque la sangre y salí a la calle igual. Ahora, si yo fuera una modelo que ese día tengo que ir a hacer una publicidad de jabón o una crema de la cara, tengo un drama total, ¿no es cierto? O sea, disculpen, pongo ejemplos muy burdos, pero para entendernos cómo puedo valorar. ¿Qué valores, qué ética tutela este diagnóstico que tengo y estas propuestas que me hacen? Si estoy en un estado terminal, ¿para qué voy a seguir o no? Una pregunta que se hacen continuamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene llevarlo al abuelo al hospital?
y el abuelo tiene que opinar en la medida que pueda, ¿no es cierto? O lo que pasa en Europa, de tal edad para arriba no se hace este tratamiento, o sea, vas catalogado por edad, ¿no es cierto? Llegás a los 90 años ni aspirina, ¿no es cierto? O sea, estamos en unos riesgos que obviamente es lógico que uno haga alguna medición de efectividad y de costos y demás, que hay que hacerlo, pero siempre valor ético. Si yo voy a valorar la vida como valor primero, o la libertad, o la calidad de vida, van a ser distintos valores éticos que pueden determinar mi decisión. Y acá, solo acá, al final, viene la normativa, la decisión ética. Y fíjense qué paradojal. Generalmente a los teólogos nos preguntan, o a los filósofos, esto último: ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿La Iglesia lo permite? ¿La tradición rabínica acepta esto? ¿Los musulmanes cómo hacen? Resulta que empezamos mal. Vos me estás preguntando el último paso de la cadena del camino que hay que hacer. ¿Cómo es tu enfermedad? ¿Cómo lo valorás vos? ¿Cuáles son los valores éticos que vos respetás? Y ahí va a venir la norma. Por eso esas flechitas verdes son las que nos crean esta relación o conexión metaempírica. Porque ustedes fíjense, lo único empírico de todo es este punto de aquí abajo, que es el que estudia el médico en la facultad. Y las nuevas generaciones estudian un poquito de bioética, hacen los cursos y demás. Algunos es un cursito de 32 horas, un semestre, otros tenemos todos los años de la carrera, pero es algo nuevo, algo que todavía se está implementando. O sea que el médico de todo este proceso está entrenado para una parte. Por eso el Comité de Bioética lo ayuda para completar toda la otra parte que no siempre el médico lo tiene preparado. Incluso yo me acuerdo cuando presentábamos a la CONEAU la carrera de medicina en la UCA, nos tachaban mucho humanismo nos sacaban. No querían que el médico se entrenara en cuestiones filosóficas o antropológicas, más la parte clínica, técnica, específica, ¿no? Porque el mundo universitario es fragmentado. Por eso, aquí la primera afirmación del teólogo. ¿Qué podemos aportar como teólogos? Superar la fragmentación de la medicina y del pensamiento relativista moderno. En medicina el hombre está partido por órganos, por sistemas. El traumatólogo no habla con el cardiólogo no es el cardiólogo, etcétera, etcétera. Está fragmentado. Nosotros podemos aportar criterios de unidad, holísticos, de visión de unidad. Integrar todas sus dimensiones, empíricas y metaempíricas. Incluir la dimensión espiritual y religiosa, que al médico le dice, mire, esos temas suyos, la religión, como es muy fuerte en nuestro tiempo, es un tema privado de usted, a mí no me importa, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, perdón, porque usted no me está arreglando a mí la cadera, me está arreglando a mí mi cadera. Y usted tiene que escucharme a mí en mi integridad. Por eso el comité y el rol del teólogo ahí puede ayudar mucho. Es una referencia de certeza en el discernimiento ético y moral. El médico te va a decir, mire, yo con los temas éticos o morales suyos no me meto, usted piense lo que quiere, yo tengo mi moral, usted tiene su moral. Es un pensamiento muy de nuestro tiempo, ¿no? Y es sumamente relativista. Pero bueno, el teólogo puede tratar de hacer un puente entre la realidad del médico y la realidad del paciente, ¿no? Los rasgos característicos de un teólogo hoy están en la relación con aquella persona capaz de captar en su propia vida, como acto de fe, el acontecer de Dios en las decisiones cotidianas respecto a aquellos con quienes interactúa, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que podemos hacer en general, mucho más en estos casos del comité. El teólogo debe mantener una visión amplia de la realidad y de las ciencias para no sentirse un extraño más en el hogar de los problemas humanos, ¿no? Al final es una sola casa donde estamos todos, ¿no? Muchas veces a nosotros nos dicen los médicos o los bioquímicos, disculpe padre, pero claro, nosotros los científicos, perdón, ¿y yo qué soy? Yo tengo un título académico, o 2 o 3, como usted. Soy un científico, humanista, no de ciencia dura, de ciencias blandas, así llamadas. Esto es moderno, ¿no? Pero ¿cómo que usted, porque viste guardapolvo blanco, es científico, y yo porque he visto de negros no soy científico? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué universidad se le quitó rigor científico a la filosofía, a la teología, a la antropología?
Pero hemos entrado en un mundo minúsculo donde el científico se apropió del título de las ciencias duras, ¿no? Y entonces hay como una duda de que una propuesta teológica, por eso yo lo distingo del ministro. Si yo como cura voy a dar el sacramento de la unción a un moribundo, hago de cura. Si estoy en el comité de bioética, hago de bioeticista, que es mi rol, ¿no es cierto? O sea, yo acá no vengo hoy a predicarles el Evangelio de San Marcos, qué sé yo. Vengo a explicar lo que yo sé de bioética según mi perspectiva. Son roles y funciones diferentes. El mundo latinoamericano no lo ve eso, ¿no? Es interesante cuando uno viaja por ahí, vas a otro país, a una charla como esta, te dicen profesor, acá te dicen padre, cosa que no me avergüenza y lo soy, o sea que, pero te quiero decir, la mentalidad es que no sos un científico, sos el cura, ¿no es cierto? Entonces, poder tener esta visión y abrir el panorama es claramente importante. La inteligencia de su fe lo hace cada vez más consciente de la belleza, de la verdad, de la bondad de su historia, de su contexto, y al mismo tiempo, por su capacidad de admiración, se permite valorar lo bueno. Qué importante a veces en el hospital poder decir, fíjense lo hermoso de esta situación. Estamos logrando unir a estas dos personas, superar el dolor de esta persona que sufre tanto. Es una frase que vos no la escuchás en el hospital habitualmente. El otro día nos visitaba el director de neurocirugía de la clínica Karolinska de Estocolmo, ¿no es cierto? Imagínense, tumores de cerebro en Suecia. Y era un placer escucharlo, porque cuando uno abre, te encontrás con la membrana del cerebro, es bellísimo. Es un viaje hacia lo más hermoso, porque y te hablaba del cerebro, que ya te parecía que estabas viendo, no sé, un fiordo noruego, ¿no es cierto? Y yo decía, qué positivo este tipo, ¿no? Que dice, sí, ahí encuentro el tumor, en lo más bello que tenemos, que es nuestro cerebro, y yo tengo que actuar para que esas células... te lo relataba como un viaje hacia, qué sé yo, casi como Verne, una cosa fantástica. Aportar la belleza del hombre, incluso en su dolor, de superar el dolor, de encontrarte, ¿no? Wittgenstein decía, sentimos que incluso cuando todas las posibles cuestiones científicas han sido respondidas, nuestros problemas vitales no han sido ni siquiera tocados. Para el humilde teólogo creyente, inmerso con ansias en la vida de la sociedad, de la verdad de la persona, la propia, las dos demás, se convierte en el sudor de sus esfuerzos, ¿no? O sea, yo no puedo diagnosticar un cáncer, pero sí acompañar que la persona acepte la vivencia estremecedora de ese diagnóstico. El teólogo, cuando profesa la verdad de su vida, comprende cómo su labor de mediación dentro de la sociedad va más allá de las categorías de la ciencia humana, y su aporte significativo a la misma no se basa solo en principios de razón, secundum rationem, sino sobre todo en los principios de la inteligencia de la revelación. Y acá volvemos a tocar un punto que decía recién muy bien el profesor Bols, o sea, ciencia y fe, ¿no? Siglo III, IV ya encontramos las discusiones, ¿no? Y bien sabemos que no es una discusión de confrontación, sino de integración, Y obviamente el rol del teólogo no puede prescindir de la ciencia. Yo después de 25 años de hospital, si no aprendí algo del hospital, está para que me tiren por la ventana, ¿no es cierto? Ahora, no puedo pretender que ese médico que hace 25 años que trata el dolor del paciente no pueda entender la dimensión trascendente de muchas personas, o la fe y la creencia. Eso es una negatividad. Sería necio pensar un teólogo que niegue el valor de la ciencia dura, y el mismo juicio de valor podríamos aplicar a aquel científico duro que no comprenda que hay una dimensión trascendente en las personas. Su aporte es ante todo sapiencial, experiencial y vital, y no solo científico. Lo voy a repetir, la palabra científica utilizada como técnico. En su tarea como mediador y orientador en la construcción del tejido social son imprescindibles el diálogo y la apertura, la solidaridad participativa, la interdisciplinariedad y un amor incondicional a las diferencias y a quienes piensan distintos. Bueno, en honor del tiempo lo dejo, solo termino con esta frase. El hombre que se pregunta por lo trascendente no es solamente el académico de la teología, enterado de las verdades sobre Dios, sino sobre todo la mayoría de los latinoamericanos a quienes sus preocupaciones cotidianas le desplazan esa pregunta.
¿Por qué la gente no se pregunta por Dios? Porque no sabe cómo preguntarse cómo va a comer mañana, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a cobrar o cuánto te comió la inflación? Sus preocupaciones cotidianas le desplazan esa pregunta. Un hombre, un mundo en el cual lo inmanente en apariencia es más fuerte o más preocupante que lo trascendente. Muchísimas gracias.